Bien, primero que todo, bienvenidas a esto que hemos llamado de alguna manera como Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Investigativas de Académicas del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial, que es la principal unidad académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y voy a explicar un poquito de qué se trata este proyecto, de qué se trata como estas capacitaciones y el conjunto de actividades que vamos a desarrollar, el calendario y luego vamos a empezar inmediatamente con el primer contenido del curso, que es resumen de un proyecto de investigación, como ya les explicaba previamente. No sé si se está grabando, o sea, ahí está, ahí aparece el botoncito de grabar, perfecto. Primero contarles un poquito sobre el objetivo general de esta serie de talleres o esta serie de reuniones, capacitaciones, tutorías, etcétera. El objetivo general es mejorar la capacidad de las académicas para producir investigaciones relevantes y significativas en la disciplina de la arquitectura o los estudios urbanos, que son las dos grandes áreas que nosotros abordamos en el Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial. Y los objetivos específicos son, primero, fortalecer las habilidades de conocimiento de la académica en formulación de proyectos de investigación, ese es el principal objetivo específico. Luego, promover la capacidad de las académicas para identificar áreas de investigación relevantes, sobre todo para las investigadoras que están comenzando su camino. Muchas de las que están participando en el taller son alumnas de pregrado y por lo tanto también. Aprender a encontrar temas relevantes es uno de los temas que vamos a tratar aquí, porque también es parte importante de ganarse un proyecto de investigación, tiene que ver con cómo hacemos sentido y cómo convencemos de que esta investigación es importante. Y para eso tenemos que partir justamente identificando temáticas relevantes. Luego, clarificar propuestas metodológicas, que es uno de los principales elementos que también se evalúan, ¿cierto? Uno no evalúa muchas veces resultados, conclusiones, nada de eso, porque un proyecto de investigación no lo tiene. Lo que sí tiene, y que es muy importante, que muchas veces son como parte importante de evaluaciones, es la cuestión metodológica. La cuestión metodológica tiene que ver justamente con si tiene sentido la propuesta metodológica, lo que nosotros decimos que vamos a hacer en nuestra investigación para lograr o no los resultados, y también como conocer algunas cuestiones más bien generales y específicas también sobre cuáles son las posibilidades metodológicas que tienen nuestras disciplinas. También vamos a conversar de eso y vamos a plantear también algunos tips de cómo se escribe un marco metodológico para un proyecto de investigación postulando. Y por último, fomentar la colaboración entre académicas y estudiantes interesadas en investigación. Yo creo que también es interesante, por ejemplo, para Susan, que está presente en esta capacitación, ver a Daniela, Javiera, a Marlene, que están iniciándose en esto y que les interesan y han llegado a este curso de alguna manera porque sus profesores y profesoras identificaron ustedes estas capacidades o estos intereses, y empezar a conversar entre ustedes, como qué es lo que están investigando, de repente hacer como match ahí, como de colaboración entre ustedes, también es muy interesante. Está Yaneli, que también y bueno, y Neri también, que trabajan con la profe Rosa. Entonces también para la profe Rosa es muy importante que ustedes también vayan capacitándose en postulación de proyectos para apoyar el trabajo de ella. Entonces todas esas como fomentarla, o sea, como fomentar la colaboración entre las académicas y entre las estudiantes interesadas en investigación, nos va a permitir justamente compartir conocimiento y experiencias entre ustedes mismas, ¿cierto? No se trata solamente de yo aquí hablando, sino que entre ustedes también se cuenten sus exploraciones, su experiencia en proyectos ganados, postulando, y podamos tener una conversación un poquito más amplia respecto de eso. En este primer taller más bien es como presentarle, entonces voy a hablar más yo, pero después la idea también es que ustedes también puedan como compartir entre ustedes lo que están viviendo y lo que están haciendo respecto de sus procesos investigativos. Luego también, aprovechando claro, aquí debería decir como metodología, metodologías del taller, pero claro, desapareció el texto. Las principales metodologías que vamos a utilizar son clases expositivas como esta, relacionadas justamente con estrategias de postulación de proyectos. No se trata de un curso tipo seminario de investigación, que es el que quizás algunas de ustedes han tenido, más bien es como una cosa mucho más práctica, ¿cierto? Como tips de cómo postular, qué decir, cuándo decirlo, tip de identificación de elementos relevantes en una convocatoria, cosas de ese tipo, muy, muy prácticas, para que ustedes vayan adquiriendo también, como ir probando cosas y adquiriendo como habilidades en ese tipo de cuestiones como más específicas. Sobre todo como con esta idea de que ustedes en el futuro puedan postular sus propios proyectos, postular con académicas o con otras académicas proyectos, o incluso pensar en como su futuro profesional como investigadoras, como estudiantes de máster, estudiantes de doctorado o lo que quieran hacer. Eso lo digo también como para
estudiantes de pregrado que están presentes y las profesionales también, que me imagino, por ejemplo, Yaneli, que ya es titulada también, quiere seguir en este camino y entregar herramientas prácticas, creo que también, de nuevo, basado en mi propia experiencia, como yo no soy como experto en este tipo de cuestiones específicas, pero sí me gusta contar un poco lo que yo he vivido y cómo ha sido mi camino de investigación, con la idea de que ustedes se vayan también como haciendo una idea, ¿cierto? Como que alguien te cuente qué es lo que ha vivido previamente, muchas veces viene bastante bien, más que leerse como un paper de cómo hacer estas cosas, como que alguien te lo diga, eh, viene bien, o sea, como es parte importante de los objetivos de estos talleres. Y también, de nuevo, como que ustedes mismas se cuenten entre ustedes también su propia experiencia, cómo han triunfado y cómo han fallado en proyectos y postulación de proyectos. Talleres y sesiones prácticas, ahí vamos a entrar como justamente cada una de las propuestas y proyectos, vamos a priorizar algunos para trabajar en clase, voy a dar feedback, voy a explicar cómo hacerlo en otras instancias, no online, vamos quizás a traer algunos ejemplos a colación respecto sobre todo de postulaciones que se vienen, que lo voy a comentar a continuación porque tenemos ciertos hitos y yo les voy a ir explicando también esos hitos durante el año. Sobre todo de las postulaciones internas. Hay muchos proyectos de postulación interna en la UTEM en el que normalmente postulan académicas en asociación con investigadoras de pregrado y posgrado o tituladas. Entonces, voy a explicar específicamente lo que tenemos en el corto plazo, pero también hay que tener en cuenta de que esta capacitación no tiene solamente el objetivo de postular a ese proyecto que se entrega a fin del mes, que es un poco lo que nos vamos a meter en eso, pero tiene un objetivo un poquito más largo, que es como que ustedes aprendan a postular todo tipo de proyectos, sobre todo enfocados en los internos, pero también incluso externos en el futuro. Luego están las sesiones de discusión y revisión de proyectos, ¿cierto? Vamos a revisar ejemplos de buenas propuestas de investigación. Y por último vamos a tener como mentorías y tutorías individualizadas que pueden ser sincrónicamente en esta clase, ¿cierto? Con esto que les decía que vamos a seleccionar algunos proyectos para revisarlos en detalle. Y luego también comentarios específicos de tutoría especializada que ustedes les vayan surgiendo en el camino, como tengo también como la tarea de semana a semana ir como avanzando en cuestiones más específicas de cada una de sus propuestas investigativas. Yo sé que no todas tienen propuestas investigativas, pero podrían estar pensando, por ejemplo, en alguna postulación futura. Incluso esto podría servir también para una postulación, una beca, ¿cierto? Cuando uno postula una beca de magíster o de doctorado nacional e internacional, uno tiene que proponer un proyecto de investigación y también esta capacitación tiene ese enfoque. De hecho, las postulaciones en general se parecen mucho. Lo que uno pone en una tesis o sea, en una tesis de magíster, de doctorado, en un proyecto de investigación que postula a un fondo o una beca que uno está tratando de mostrar que es un buen investigador, una buena investigadora y por lo tanto tiene que ver como justamente con todas esas posibilidades. Así que espero que también puedan ocupar estos como conocimiento o esta experiencia que yo les voy a contar como en el futuro. Respecto de la línea de tiempo, estas capacitaciones semanales tienen una duración de 4 meses. Vamos a estar desde hoy hasta fines de agosto. Ahí donde están esos cuadritos de color debería decir como los meses, pero de nuevo perdí esa información. De repente podría cambiarme al Canvas, pero bueno, en verdad lo van a ver cuando lo baje de nuevo y se los envíe. Aquí decir como en el primer cuadrito, como dice semana 2 y 3 es bien como mayo semana 4 mayo, semana 1 y 2 junio y así hasta fines de agosto. Las primeras 2 semanas o sea, las 2 semanas que tenemos hoy y el próximo miércoles, vamos a explicar específicamente temas sobre formulación de investigaciones y la última semana van a ser para mentoría específicamente para quienes están postulando proyectos de INES Género, que es lo que se viene, también les voy a explicar eso un poquito en detalle a continuación. Y después vamos a abrir un poquito los temas para justamente quizás incluso volver atrás, para en junio empezar a pensar como en otro tipo de proyecto un poquito más amplio. Entonces vamos a tener sesiones de presentación sobre proyectos, vamos a tener mentorías especializadas en las siguientes 2 semanas, luego en julio vamos a meternos en talleres prácticos sobre metodologías de investigación y cómo plantear un marco metodológico, luego de nuevo mentorías las siguientes 2 semanas y por último vamos a entrar en la confección de marcos teóricos y estados del arte que también son parte importante, ¿cierto? Cuando habla de uno de fundamentos de investigación, que todas las postulaciones lo piden, es eso, marcos teóricos y estados del arte. Vamos a explicar qué es cada una de las cosas y vamos a también dar tips de cómo se construye uno efectivo para un proyecto de investigación X. Y por último, vamos a también hacer como tutoría respecto de esos marcos teóricos que ustedes pueden estar como construyendo para una postulación. Para las chicas que han estado en seminarios de investigación, estos marcos teóricos y estos estados del arte son un poquito distintos, no son tan amplios, más bien son súper acotados, muy
al grano de lo que uno quiere demostrar en términos, bueno, voy a decir un poco como en esas clases qué es lo que uno tiene que llenar en términos de qué es lo que se espera de un marco teórico de postulación de proyecto, distinto al marco teórico de un paper o de una tesis o de un seminario de investigación. Tiene como ciertas características especiales que vamos a comentarlas cuando lleguemos a esas semanas. Y las últimas 2 semanas de agosto vamos a estar como revisando marcos teóricos y ejemplos y vamos a tomar también de nuevo seleccionar algunas investigaciones para trabajar en clase un poquito con ellas y vamos a tratar de justamente ir tamizando 2 semanas de clases más bien expositivas y discusiones con 2 semanas de trabajo práctico, de comentario a proyectos específicos que ustedes están desarrollando. Esa es un poquito la línea de tiempo de estos cursos, siempre miércoles entre 2 y 3 de la tarde. De todas maneras, como van a ser grabadas estas clases, quienes tengan como tope de horario y todo ese tipo de cosas, quizás se van a, o sea, quizás algunas partes prácticas sí pueden estar, y como pedir un permiso, como el profesor o profesora de esa clase, no sé, pero luego también van a poder ver la sesión como grabada, entonces no se van a perder nada, digamos. Sí, como estar presente y quizás hacer preguntas, que puede ser lo interesante, pero va a estar todo grabado. Así que no se van a perder nada, digamos, como a pesar de que puedan tener como tope de horario o ciertas reuniones específicas o lo que sea que les surge en términos de agenda semana a semana. Antes de pasar a lo siguiente, no sé si hay dudas, preguntas respecto de esto, que es un poco como este programa de fortalecimiento de capacidades académicas. No sé si queda claro, no sé si las chicas que se entraron como recién hoy día en la mañana por correo, ahí medio indirectamente, ¿tienen alguna duda? ¿Les parece interesante, pertinente? ¿Les motiva? Por mi parte se entiende todo y sí, motiva bastante, como para poder adentrarse un poquito más en el tema de la metodología de investigación. Entonces, está muy bueno hasta el momento. Súper, gracias Neri. No sé si alguna de las otras chicas tiene dudas o si de repente, Susan, quizás si quieres comentar algo como de esto, como... Oye, con la profe Susan hemos estado como trabajando ya como en algo parecido hace algunas semanas, entonces sí, que ella nos cuente también. Bueno, chicas, yo ya llevo algunas semanas, como les dijo Hernán, trabajando en alguna de nuestras investigaciones. La verdad es que cuando uno sale del pregrado y se dedica a lo que es investigación, claramente es totalmente distinto las competencias que tiene de pregrado a las que debe aplicar en posgrado, ¿no? Eh, Creo que el ir aprendiendo de forma práctica les va a ayudar en muchas etapas de su carrera profesional, pero también en muchos proyectos que eventualmente podrían ser, como decía Hernán, continuidad de estudios, muchas veces proyectos, postulación a proyectos para incluso desarrollar su carrera profesional, también es necesario. Uno no le toma el peso a esta parte de formulación, objetivos, etcétera, hasta que en realidad la necesita. Así que, bueno, para mí ha sido un aprendizaje continuo y genial, digamos. También es importante que aprovechen ustedes de escribir cualquier cosa, no importa que no sea un proyecto que quizás en la realidad vayan a postular, eh, pero de repente como están todas muchas veces asociadas a investigadoras, los proyectos que trabajen con las investigadoras que vayan trabajando esos proyectos, que vayan escribiendo, porque hay un problema básico de las clases que uno toma normalmente de investigación, es que son teóricas pero no prácticas. Y en general uno aprende muy bien haciendo las cosas. Entonces les sugiero que busquen ya sea su proyecto de título, ya sea su proyecto de seminario, ya sea una postulación que crean interesante o las postulaciones que están haciendo con las investigadoras para poder trabajar en ellas, para poder ustedes ir haciendo parte de lo que se les está enseñando. Y de esa manera realmente logren aprovechar el máximo de las clases que se están haciendo. Gracias, Susan.
Sí, yo también como comentarles que en verdad uno podría tender a creer que la parte como más investigativa o académica, como asociada a la investigación, es mucho más teórica, ¿no? Como que se puede aprender como leyendo un libro y todo, pero en verdad yo creo que es absolutamente práctico, o sea, como yo partí como haciendo proyectos de investigación, como embarrándola, como no haciéndolo bien, escribiendo mal un objetivo, después me llegaban como las evaluaciones y me decían como, no, esta hipótesis no es correcta, esta hipótesis no se puede probar. Y así hasta que empezaron a salir bien, hasta que, por eso solamente como practicando, practicando, postulando, siendo también mentoreado, ¿cierto? Como la idea de mentoría en la universidad, en el mundo es bien clásica, yo creo que aquí en Chile se usa poco, pero todos quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar afuera, más que profesores o jefes o no sé qué, nosotros tenemos como mentores. Sobre todo como profesores o profesoras que tienen que ver con nuestros temas de interés, que nos van enseñando esto. Y como también esa idea de mentoría es un poquito lo que traemos aquí a este curso, como la idea de mentoría y tutoría personalizada. eh, Porque claro, uno puede ir a un curso, seguramente millones de cursos en internet sobre metodología y cómo plantear proyectos de investigación, pero no tienen, nadie tiene, o sea, pocos tienen la oportunidad de que alguien mire desde fuera, alguien que sí ha tenido como la experiencia de haberse ganado proyectos, haber participado de proyectos grandes, haber trabajado con gente importante, haber escrito paper y haber publicado paper, que también es otra parte de la parte investigativa que no vamos a abordar en este curso, pero que también podríamos abordar en el futuro, ¿cierto? Publicar la investigación también es como mucho de equivocarse, mucho de no entender la lógica, y la única manera de aprender es como justamente que alguien que ya lo vivió antes te lo cuente. Entonces es un poco esa idea, la idea de mentoría es lo que vamos a tratar de iniciar hoy, no conmigo, no es que yo sea el mentor de ustedes, sino que ustedes podrían asociarse a investigadoras o investigadores del departamento o también fuera, cuando salgan y cuando quieran hacer su posgrado, y encontrar un mentor y que entiendan esa relación también. Tiene mucho que ver como con investigar. Uno se pone por ahí Google Scholar, Google Académico. Si ustedes buscan un paper, como al final aparece una palabra que dice como a hombros de gigantes. Y la idea es como colocarnos en esos hombros. Siempre como viene bien como tener una figura, un mentor que nos diga como, bueno, va por aquí, va por allá. Mucho más que hacer 1000 cursos teóricos sobre cómo postular un proyecto. Eso es un poquito lo que traemos a colación en estas capacitaciones. Así que voy a seguir ahora con una cuestión como muy específica que quizás no todas van a entender porque en verdad es como bien... Hernán, ¿Sí? antes de que sigas, Claro. a mí se me ve la pantalla, o sea, la pantalla como no completa, sino que se ve la línea de tiempo en un lado Ah, y ver la la diapositiva diapositiva siguiente. siguiente. Ya, déjame arreglar. Entonces se ve más chico de lo que deberíamos verlo. Perfecto. Ya, déjenme... Eso porque tengo la otra pantalla conectada. A ver ahora. ¿Ahí? Sí, ahí sí se ve bien. Ah, Gracias. perfecto. Gracias por el aviso, Susan. Sí, lo que pasó es que, claro, tenía como la otra pantalla conectada, entonces... ahí se ve completo, entonces. Ahí se ve un poquito más claro. Ahora ven, porque en verdad antes como se veía pequeñito, ¿no? Semana 2 3 talleres prácticos. Semana 4 mentoría y tutoría individual. Semana 1 y 2 sesiones de presentación y discusión colectiva. Semana 3 y 4 de, este es como, tengo el lápiz, puntero láser. Semana 3 y 4 esto ya esto es mayo, junio, julio en azul y en negro agosto. Entonces aquí tenemos como junio, tercera y cuarta semana. Volvemos a las mentorías y tutorías individuales. Semana 1 y 2, metodología. Semana 1 y 2 de agosto, taller práctico de escritura de marcos teóricos y estados del arte. Eso porque era como lo que podía verse mal quizás anteriormente. Nos vamos a meter en una cuestión específica ahora, que es más bien como el marco de un proyecto o de una postulación, que la vamos a ocupar un poquito de excusa para también aprender a hacer resúmenes de investigación, que es el contenido de la clase de hoy, que es los proyectos de financiamiento de asistentes de investigación que se postulan en un proyecto interno de la UTEM, del programa INES Género, que tiene como objetivo justamente fortalecer o apoyar a las académicas en la creación de nuevas líneas de investigación en el marco de actividades de I+D+I+E. Investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Este proyecto comienza o va a lanzarse dentro de esta semana o la siguiente y va a tener como fecha, aunque no están definidas todavía, porque todavía no está en la resolución definitiva, más o menos fecha de entrega del proyecto a fines de este mes. Entonces, las primeras 3 semanas vamos a trabajar con excusa de este proyecto en resumen, metodología y estrategias de marco teórico asociadas a
este proyecto de financiamiento de asistentes de investigación Inés Género. El objetivo 2 de ese proyecto es apoyar a la académica en la consolidación de líneas de investigación existentes. Eso sí es que, o sea, el objetivo 1 y 2 son excluyentes, ¿cierto? Es para hacer nuevas líneas o para fortalecer, consolidar líneas ya existentes. Y por último, vincular formalmente a estudiantes egresadas y tituladas UTEM en actividades de investigación en la universidad. Por eso también están invitados a estos talleres estudiantes de pregrado y también profesionales recién titulados o con poca experiencia profesional que pueden estar interesadas como en investigación. Hay cuatro o más bien como dos cosas importantes de considerar en este tipo de postulaciones, que es el tipo de investigación, si es ciencia básica o es ciencia aplicada, y si es creación de línea o consolidación de línea. Lo que expone justamente, o lo que va a exponer en su momento las bases de este concurso, es que uno tiene que elegir entre estos dos, los dos de arriba y los dos de abajo. Ciencia básica la llamamos a cualquier investigación que busca justamente ampliar el conocimiento, levantar y procesar información relacionada con comprobar hipótesis y establecer ciertas teorías. Mientras que la investigación aplicada es la que está orientada más bien al desarrollo de productos, que pueden ser iniciales, ¿cierto? Como mínimamente viables, pero algo que funcione, algo que solucione un problema técnico o un problema práctico, pensando sobre todo en un mercado. La universidad, en su complejidad, aborda ambas líneas de desarrollo científico. La investigación básica, ¿cierto? La investigación que busca probar hipótesis y desarrollar teoría, y la investigación aplicada que busca desarrollar productos de cualquier tipo. Ciertas cosas que se pueden vender en ciertos mercados específicos. Y en este proyecto de Inés Género están los dos incluidos, están las dos posibilidades. Y luego está la creación de línea o la consolidación de línea. La creación de línea es más bien para investigaciones básicas o aplicadas completamente nuevas que no cuenten con financiamiento ni externo ni externo respecto de proyectos similares. Mientras que la consolidación de líneas son levantamiento, seguimiento de líneas de investigación que tanto de ciencia básica como ciencia aplicada, que actualmente posean financiamiento tanto externo o externo. Entonces, bueno, esto más bien como datos para las profesoras que están postulando y también las ayudantes que están como postulando, que ya están metidas en este proyecto, pero también vale la pena justamente hablar de estas diferencias, ¿cierto? Uno debería más o menos saber si uno está metido en proyectos de investigación de ciencia básica o aplicada, o si estamos creando líneas nuevas o estamos consolidando líneas. Respecto de los montos de este proyecto, se considera máximo para pedir 1.538.000 pesos para ser ejecutados completamente durante este año, y la postulación o la duración del proyecto son 4 meses, hay que postular 4 meses, más 2 meses prorrogables, pero los prorrogables se piden ex post, es decir, cuando uno está desarrollando el proyecto y se demoró por alguna cosa, uno lo que hace justamente es pedir esos meses, no se pueden colocar en la postulación inicial, hay que postular un proyecto de 4 meses. Los elementos centrales del currículum son la producción científica de los últimos 5 años y la cantidad de proyectos desarrollados en los últimos 5 años también, de la investigadora responsable o de la co-investigadora, en este caso, del ayudante de investigación. Los resultados de la postulación en primera instancia iban a estar el 31 de mayo, entre el 31 de mayo y el 2 de junio, pero a eso hay que agregarle una semana porque todo va retrasado una semana. Entonces, es bien raro el tema de los tiempos, yo creo que están mal colocados, pero lo vamos a ver como, yo creo que voy a preguntar bien y la próxima semana les voy a traer como los datos, porque en verdad es como imposible que tenga resultado el 31 de mayo si se va a cerrar el 31 de mayo la postulación. Se espera que son proyectos sencillos, entonces se espera que la resolución sea rápida, pero nunca es rápida. Así que podríamos estar hablando de que en mitad de junio, fines de junio van a estar los resultados. Por lo tanto, nos quedan 7 meses de calendario para poder realizar las investigaciones, porque se tiene que desarrollar durante el 2023. Esta es la evaluación, esta es la rúbrica de evaluación de los proyectos. Problemas y fundamentos teóricos, 25%, donde va el planteamiento de la investigación, los estudios previos, ¿cierto? Que es como teórico y empírico, que es básicamente la idea de un marco teórico y un estado del arte. Cuando uno hace un marco teórico se refiere a fundamentos teóricos, cuando uno hace estudios previos empíricos, eso se llama estado del arte. Lo vamos a ver durante las clases como esas pequeñas diferencias, pero para que lo tengan en consideración. Una hipótesis se aplica, no siempre aplica una hipótesis, sobre todo en este proyecto que son cortitos, a veces no hay hipótesis y eso también es importante reconocer, cuando el proyecto tiene hipótesis y cuando no. Atingencia de la discusión bibliográfica para el estudio propuesto. Luego está la parte metodológica, si se fijan, casi el mismo peso tiene, o sea, el mismo peso tiene metodología,
Pertinencia y validez metodológica, es decir, que alguien lea y diga como, bueno, esto se puede hacer. Que sea coherente entre objetivo y resultado. O sea, uno que lee la metodología dice como, bueno, con esto sí va a poder llegar a los resultados que está o a los objetivos que está proponiendo. Y el diseño de un plan de trabajo, que también va a dar tips de cómo se diseña un plan de trabajo. Viabilidad de la propuesta, existencia de una estrategia apropiada, consistente con la metodología y actividades propuestas para alcanzar los objetivos formulados. Es decir, la vinculación entre el problema y los objetivos y la metodología tiene otro 20%. Por eso al final casi un 45% tiene que ver con la propuesta metodológica o la relación entre metodología y problema. Entonces vamos a tener que trabajar fuerte en temas metodológicos y cómo se relacionan directamente con las discusiones bibliográficas que nosotros presentemos. Y por último, la evaluación del currículum de la investigadora responsable. En base a su CV hay ciertos como ítems relacionados con eso, que son publicaciones y proyectos. 30% tiene mucho valor, considero yo, para hacer como, sobre todo para las investigadoras que están creando línea, evidentemente tener como postulación, o sea, tener como muchos proyectos hechos y publicaciones hechas, no va de la mano, ¿cierto? Con crear línea o estar empezando una investigación, pero bueno, ahí está el otro 30%. Entonces, como quería dejar claro cuáles son las etapas de trabajo de mayo, que son específicamente relacionadas con este proyecto Inés Género, pero la idea es que las estudiantes y profesionales que no están quizás vinculadas a este proyecto en específico, igual puedan ir practicando la formulación de un proyecto. O sea, invéntense un tema que quieran investigar, quizás lo que están haciendo en metodología de investigación, lo que están haciendo en seminario 1, lo que están haciendo en seminario 2, empiecen a probar cosas, empiecen a escribir. La escritura académica también tiene un proceso que solamente empieza cuando uno empieza a escribir. No hay otra manera de hacerlo, no hay manera de pensarlo, solo hay que lanzarse a escribir. Vamos a hablar también de escritura académica en estos cursos y en estos contenidos, así que esa es un poquito como la idea. Quienes vayan a postular el proyecto INE Género, las académicas y las ayudantes que vayan a hacerlo, concentrarse en eso, pero las que no también prueben cosas, no se queden solamente con el contenido teórico, sino que también vayan probando cómo escribir un resumen, que es un poquito la clase de hoy, cómo escribir una metodología y todo eso, les va a quedar ahí incluso para algún curso, para algo que puedan querer hacer a continuación. Háganlo, practiquen, no se queden solamente con el contenido que vamos a discutir en clase. Respecto al resumen, que es el contenido de hoy específicamente, vamos a hablar de tips de escritura de resumen de un proyecto, que principalmente debe tener como las siguientes características. Debe ser preciso, debe ser lógico, debe ser convincente y debe ser atractivo. Muchas veces esas cosas incluso van como en contradicción, ¿no? Cuando uno hace como una cosa muy lógica, a veces queda media fome. Eh, la idea es como que vayamos superando justamente con tips y como aproximaciones y ver ejemplos, cómo hacer un proyecto que sea preciso y lógico, pero al mismo tiempo sea convincente y atractivo. Eso es un poquito lo que vamos a hacer dentro de la primera semana de trabajo. Luego vamos a entrar en fundamento, que es justamente estructura de marco teórico y estado del arte, y después vamos a trabajar temas metodológicos. Objetivos y estructuras del marco metodológico, y vamos a diferenciar, vamos a explicar cuál es la diferencia entre un procedimiento de obtención de datos y un procedimiento de procesamiento de datos. Es importante para las postulaciones que eso esté muy claro porque es de las principales falencias de las metodologías de investigación de proyectos, es que no saben diferenciar entre cómo se van a obtener los datos y cómo se van a procesar o cómo se van a hacer los resultados. Entonces ahí está también una cuestión que yo también aprendí con la experiencia y con la práctica, diferenciar eso y vamos a ver ejemplos de cómo se hace y vamos a tratar de pensar también cómo lo debería hacer cada una de ustedes en su proyecto. Eso durante mayo, tenemos 3 sesiones de mayo que son justamente esto, que son los 3 grandes capítulos que hay que llenar para el proyecto Inés Género, pero quienes no estén postulando ese proyecto igual lo deberían empezar a hacer y escribir algo relacionado justamente con algún interés, lo que están haciendo en sus proyectos de investigación, en sus cursos relacionados con investigación o lo que quieran. De repente pensar en una postulación, una beca y ver cómo, qué es lo que pide una beca para poder cómo ajustar ese tipo de cuestiones. También muy clásico de una postulación, una beca, es como, bueno, planteo un proyecto y tiene que ver justamente con estos mismos pasos. En verdad son casi siempre los mismos. Cambian de nombre y van como, o se separan en 2 partes, pero en general es esto. No sé si queda claro antes de pasar a la última etapa y a la parte más práctica, de qué se trata como lo que vamos a hacer durante este mes, o lo que significa como este proyecto. No sé si queda claro para quizás las chicas que no están metidas todavía en la idea de postulación de proyectos, sino que están más bien como viendo esto como más bien desde fuera. No sé si queda claro que en verdad
Hay una postulación que es la que vamos a trabajar fuerte este mes, pero que en verdad estas clases teóricas o estas como charlas y discusiones sirven para todo tipo de proyectos. Sí, profe, queda súper claro ¿Sí? para las que estamos recién como metiéndonos en el tema. Súper, súper. La idea es que no, la idea es que no se confundan y como que entiendan que a veces vamos a empezar a hablar de INE género y de las cosas, de que no sé qué. Yo te digo como, bueno, eso es para las que están postulando, pero las que no, igual podemos ir avanzando en cositas y poder preparar cosas que yo les pueda dar feedback y todo ese tipo de cuestiones. ¿Ya? No sé si hay alguna duda antes de seguir. ¿No? Ya, seguimos entonces. Y ya. Entonces, bueno, lo próximo en verdad es como voy a empezar a comentar como algunas cosas que tienen que ver justamente con el primer punto, ¿cierto? La idea del resumen. El resumen de un proyecto de investigación en verdad tiene una lógica de escritura y de poner como, de darle como una... Primero como que estamos buscando un orden lógico, pero también estamos buscando tips para que esto se vuelva atractivo, ¿cierto? Lo mencioné previamente un poquito, eso es lo que está expresado en la siguiente diapositiva. Desde abajo hacia arriba, por una cuestión de orden más bien como del monito que encontré para identificar los pasos, no por otra cosa, vamos a ir desde abajo hacia arriba revisando qué es lo que debería tener una propuesta de un resumen de proyecto de investigación. O también conocido como abstract, ¿cierto? Como un abstract de investigación, que también es eso, que debería incluir casi todos los elementos que después se despliegan como en detalle, es lo que están expuestos justamente en estos 5 pasos. ¿Cómo uno comienza un proyecto, un resumen de proyecto de investigación con un contexto o background, ¿cierto? Como contar por qué o cuál es el marco general del proyecto, que puede ir desde comentar problemas globales hasta los problemas más específicos que se encuentran relacionados con su propio proyecto, presentar los temas generales, en qué espacio de la parte teórica o empírica uno quiere adentrarse. Justamente hay que escribir un párrafo. Esto incluso se puede dividir como en párrafos. Voy a dar un ejemplo para que esto quede más claro, porque voy a hablar de cuestiones conceptuales, pero después voy a dar un ejemplo donde va a quedar muy, muy claro esta estructura. Pero primero un marco general, ¿cierto? Contar un poquito, como qué es lo que me preocupa, qué es lo que me parece interesante de investigar, de profundizar, que pueden ser, por ejemplo, para una investigación. Estoy pensando, por ejemplo, en las investigaciones de Susan, que es un poco la que ya he estado mirando, por eso voy a usarla como ejemplo. Hay una cuestión relacionada con cambio climático, la importancia de los biomateriales, recuperar la productividad de pequeñas localidades. Nada tiene que ver específicamente con la investigación, pero sí genera como un marco, ¿cierto? Como que empieza a convencer. Esto es importante de decir o de investigar porque está en este marco. Ese contexto es súper importante para partir. No empezar directamente con esta investigación tiene lo que no. Primero un contexto, primero un background, que le diga al lector, que le diga al evaluador del proyecto por qué esta cuestión es importante de investigar. Luego, la siguiente tema, que normalmente es como la última frase del contexto, es la pregunta de investigación, que a veces se frasea como pregunta y a veces no, a veces está directamente como escrita como un fraseo. Pero lo importante de decir ahí es justamente de este gran marco, de esta como preocupación general, ¿dónde está la brecha de conocimiento científico o de conocimiento científico práctico, ¿cierto? Como cuando se hace ciencia aplicada, que se quiere llenar. Lo más importante también de entender un proyecto de investigación es que nosotros no estamos buscando encontrar soluciones prácticas a los problemas. Lo que estamos buscando es justamente un espacio donde no se sabe en términos científicos qué está sucediendo ahí o cuáles son las principales fórmulas de resolver un problema o las posibles fórmulas de resolver un problema. No estamos buscando la solución de un problema. Esto lo digo porque en general nuestra mente de arquitecto y arquitecta inmediatamente lo que piensa es como el proyecto es una propuesta de una solución. Pero en verdad los proyectos de investigación tienen otra lógica. Lo que estamos buscando y lo que necesitamos identificar dentro de un contexto es una pregunta, es una brecha de conocimiento. Por eso las preguntas del tipo, ¿cómo se soluciona esto? No tienen mucho sentido en proyecto de investigación. Más bien son preguntas relacionadas con conocimiento que falta, con conocimiento que no existe. Por eso también es importante construir un marco teórico para saber un poco cuál es esa brecha de conocimiento, cuál es el conocimiento que falta llenar en términos teóricos, en términos prácticos. En la siguiente clase vamos a hablar un poquito de las diferencias, pero lo principal es que uno siempre trata de cerrar un contexto cuando habla de cosas generales con una pregunta muy específica de lo que nos interesa realmente en términos investigativos, cuál es la brecha de conocimiento que queremos llenar. Y luego recién, en el segundo o tercer párrafo, aparecen los objetivos del proyecto.
tiene que ir siempre fraseado de manera directa o de manera como completa el objetivo general del proyecto. Después te piden, en las postulaciones después te piden, como, ponga aquí el objetivo general, ponga los objetivos específicos 1, 2 y 3. En esta parte del resumen, siempre el objetivo general va completo, pero luego los objetivos específicos no, porque es muy largo y en verdad esto es un resumen. Pero los objetivos específicos igual se pueden poner, pero de una manera resumida o fraseada de manera integral, ¿cierto? Se pueden contar las etapas en que se está pensando. Los objetivos específicos son más bien como el paso a paso que uno tiene que hacer para cumplir con el objetivo general, por lo tanto igual pueden parecer a etapas de proyecto. Eso se puede mencionar, pero nunca se dice como los objetivos específicos son, no, porque eso tiende a extenderse. Muchas veces se resumen o se frasean de manera integrada con el texto. Lo vamos a ver a continuación en el ejemplo para que quede claro como todo esto que estoy comentando. Y luego del objetivo se plantea la metodología de investigación. Se parte explicando el enfoque metodológico, por ejemplo, mi enfoque es cuantitativo, mi enfoque es cualitativo, mi enfoque es mixto, mi enfoque es crítico, mi enfoque es de género. Vamos a poder identificar, ¿cierto?, como algunos elementos relacionados con enfoques metodológicos, una cuestión más general. O mi investigación es cualitativa y exploratoria, o es cuantitativa, tiene el objetivo de encontrar como una hipótesis muy, muy concreta. Ese tipo de cuestiones se explican al principio de la metodología. Bueno, vamos a mostrar un ejemplo que en verdad no lo muestra al principio, pero igual tiene coherencia. Luego se hablan de los procedimientos de recolección de datos y luego de los procedimientos de procesamiento de datos. Y por último se menciona el software en que se va a trabajar. Normalmente cuando hacemos investigación profesional, trabajamos con software. Por ejemplo, si es que vamos a hacer una encuesta y vamos a aplicar una metodología cuantitativa, seguramente vamos a tener que mencionar en qué software estadístico vamos a trabajar, en SPSS, en Strata, en Stratográfico, lo que sea. O vamos a usar Excel, ¿cierto? Una investigación más sencilla puede decir como, mira, yo lo voy a hacer en Excel. Una investigación cualitativa va a tener que explicar si eso lo va a hacer en un software especializado como Atlas-T, como En Vivo, si va a usar nubes de palabras con tal herramienta tecnológica o lo que sea, o lo va a hacer en un procesamiento sencillo de Word. A veces vale la pena y a veces no, sobre todo si uno va a ocupar algo como complejo, mencionarlo viene bien, ¿cierto? Como que convence, este investigador sabe usar Atlas-T, por lo tanto hay alguien que es profesional de la investigación cualitativa, entonces eso tiene valor y vale la pena. Si uno va a hacerlo en Word, quizás no hay que colocarlo, ¿cierto? Uno hay como que evidenciar como poca experiencia no viene bien. Entonces, software solamente se aplica. Pero lo importante acá es como decir, ¿cuáles son mis procedimientos de recolección de datos respecto de los procedimientos de procesamiento de datos, que son distintos? Los voy a explicar a continuación con el ejemplo para que quede un poquito más claro cuáles son las diferencias. Y por último, el último párrafo, tienen que ser los resultados esperados de la investigación. Y que normalmente tienen dos tipos, hay dos tipos de resultados esperados. Los resultados directos de la investigación, que es lo que yo quiero sacar de la investigación en forma concreta, y también resultados indirectos, que muchas veces son motivaciones que se parecen mucho y vuelven a conectar con el contexto. Muchas veces esos elementos de resultados indirectos o motivaciones tienen mucho que ver con el planteamiento del contexto. Entonces, ¿qué es lo que hace uno con esa estrategia? Es como cerrar, ¿cierto? Cuando uno cierra con algo que hace un guiño a lo que dijo al principio, eso parece muy conciso y coherente, ¿cierto? Como decir, y al final mi resultado esperado que no es directo, porque lo que yo quiero hacer es muy específico, quiero que llene una base de datos, quiero hacer un no sé qué, quiero llegar a cierto resultado, una hipótesis muy concreta, pero en verdad yo quiero aportar al mundo con esto, a veces se dice, y eso tiene mucho que ver con lo que uno planteó como un problema del contexto. Entonces, claro, queda como redondito, uno dice como, esto está redondito, y cuando uno lo lee, realmente hace la diferencia. Cuando uno después, y esto también tiene mucho que ver con las estructuras, por ejemplo, tipo de ensayo, donde uno parte de una introducción general, va acotándose, ¿cierto? Hasta que trata el problema particular y luego las conclusiones vuelven a abrir un tema. Cuando uno cierra con unos resultados esperados que tienen mucha conexión con el contexto que uno planteó al principio, uno dice como esto está redondito y cierra. Esos son como los principales tips relacionados con resumen de proyecto. No sé si queda alguna duda. Lo planteo porque ahora vamos a pasar a un ejemplo donde yo les voy a mostrar una investigación que tiene justamente esos elementos y que está bastante bien hecho. Es un proyecto de investigación de una colega de la UTEM que ganó justamente el INES Género el año pasado y que me sirve, o sea, cuando lo vi dije como, esto está perfecto y me sirve para explicar estos contenidos conceptuales que yo trabajo. No sé si hay preguntas antes de pasar al ejemplo.
¿Queda todo relativamente claro? ¿Se habían enfrentado como a como a un punteo de qué es lo que hay que escribir en una propuesta de investigación? ¿Habían seguido alguna lógica parecida cuando escribían sus proyectos? Sí, profe, quedó súper claro y yo por lo menos en metodología, que es lo que estoy llevando ahora, Ujú. igual me han punteado como todos estos temas Súper, y lo vamos como tocando de a poco, así que igual me quedó súper claro lo que dijo. súper, genial. Entonces, preguntas no hay. Vamos al ejemplo entonces. El ejemplo que además Susan también lo vio, así que si quiere apoyarme como en el comentario, bienvenida. Este es un proyecto que intenta, o cuyo principal objetivo es identificar o hacer una revisión bibliográfica sobre lo que se ha dicho en términos de techo de cristal, ¿cierto? Que es la cuestión relacionada justamente con esa desigualdad donde las mujeres como pueden seguir hasta un punto y ahí tienen un techo de cristal que es invisible, pero que finalmente existe, donde no pueden seguir creciendo. La investigadora lo que dice es como yo voy a revisar la literatura pre y post un fenómeno específico que es el Me Too, el fenómeno como viral relacionado como, bueno, con el contexto más bien del arte y el cine en Estados Unidos, pero que después estuvo como en todos los contextos laborales del mundo. Eh, y la investigadora tiene como una hipótesis relacionada con que eso cambió, ¿cierto? La teoría o la discusión bibliográfica relacionada con techo de cristal previo al Me Too es distinta de la post-Me Too. Entonces, de eso trata un poquito el proyecto, pero lo que nos interesa aquí es como identificar las partes, que son justamente las que yo les dije, como el punteo o cuáles son las cosas que hay que completando, para hacer un buen resumen de un proyecto de investigación, en que este proyecto lo hace casi como como yo pienso que debería hacerse. Incluso lo hace mejor porque tiene como alguna estrategia que les voy a mencionar ahí que la hacen parecer como más interesante. Entonces, primero parte diciendo el marco general del problema, o sea, del proyecto, el problema global que está tratando en su investigación. Dice, la literatura sobre la discriminación hacia las mujeres es abundante y variada, y en este se pueden encontrar diversos conceptos que buscan describir la situación desigual entre hombres y mujeres. Uno de estos términos es el techo de cristal, definido como una barrera sutil, transparente y fuerte que impide el ascenso de las mujeres en el ambiente laboral. Nos plantea el problema, nos dice, aquí existe el techo de cristal, se define como X, o sea, además define el concepto de su marco teórico es techo de cristal. Entonces, presenta ahí como mi tesis está en este es el marco, este es el contexto, o sea, las mujeres tienen un problema de desigualdad en el ambiente laboral y esto ha sido definido por la ciencia como techo de cristal. Ese es el gran marco y eso es un problema global y uno específico relacionado con que la literatura es abundante y qué sé yo. Luego sigue, las investigaciones relacionadas con el techo de cristal aumentaron luego del fenómeno del Me Too, por lo que resulta de interés analizar la literatura anterior y posterior a este movimiento. ¿Qué es lo que nos plantea allí? Básicamente la pregunta de investigación que ella está trabajando. Que no está fraseada como pregunta, por Y eso yo decía, no necesariamente se frasea como pregunta, pero esa es la pregunta de investigación. Dice como, aumentaron y bueno, ¿qué dicen? Porque como, ¿cuál es el post y cuál es el antes? ¿Susan, iba a comentar algo? sí, ¿Mm? que además de plantear, justamente coloca límites dentro de esa pregunta de investigación. Y Exacto. eso también es importante porque entonces no extiende la investigación a cosas que eventualmente no se pueden hacer, sino que la limita muy, muy bien. Exacto, es muy preciso, por eso dice como precisión, orden lógico, y luego, además lo plantea el primer párrafo, igual es interesante, yo lo leo y como quiero leer esta investigación, pues quiero ver los resultados, que esté como qué pasó pre y post Me Too, me parece como, además lo frasea de manera como que uno queda enganchado, uno como lector dice como, esto me interesa, quiero seguir leyendo. Entonces está como bien escrito, además de las cuestiones formales, tiene como esta estructura que es como, te planteo un problema global y después te digo, ¿qué es lo que me interesa específicamente allí? ¿Cuál es mi pregunta? Mi pregunta es como, bueno, ¿qué pasó con la literatura anterior y posterior al Me Too? Eh, respecto de un problema global, que es como, bueno, aparecieron un montón de papers y un montón de no sé qué, yo quiero saber un poco qué es lo que dicen, cuáles son sus diferencias, qué sé yo, y ahí está muy claro. Entonces, contexto y pregunta de investigación, a pesar de que no está fraseada como pregunta, eh, está muy clara. Como estructura está cumple como con lo que hemos dicho antes como en términos conceptuales de cómo se debería hacer. Luego plantea el objetivo, va directo.
El objetivo de este proyecto es analizar la producción científica sobre techo de cristal a través de un mapeo sistemático de literatura. Además, pone acá el a través de, ¿cierto? Plantea una especie de inserción metodológica, va a decir como, bueno, a través de un mapeo sistemático de literatura. Eso a veces va, bueno, cuando hablemos de objetivo de proyecto, que va a ser la siguiente clase, vamos a hablar en qué, cuándo va o cuándo no va la metodología. Acá la coloca, dice como, yo voy a hacer esto a través de esta herramienta. Ese es el objetivo general de esta investigación. Después uno revisa el formulario y eso está copiado, pegado del objetivo general. ¿Ya? Y luego plantea los objetivos específicos, de nuevo, no como los objetivos específicos son 2 puntos, 1, no sé qué, no, sino que lo frasea, lo integra al texto de manera parafraseada, ¿cierto? Para la cual se aplicará una caracterización, que permitirá construir un mapa descriptivo, se identificará líneas temáticas y finalmente se aplicará un análisis de autorías. Que después uno ve el proyecto y dice como, esos son sus objetivos específicos. Pero están fraseados con la idea también de que no sea tan mecánico y no sea tan aburrido como los objetivos específicos son, eso como que el lector nos dice como, aquí lo integra en el texto y queda muy bien. Y además deja al final el enfoque metodológico preciso, que ella lo menciona como un enfoque de género. En términos estructurales, ¿cierto? Como yo diría que quizás ese enfoque yo lo hubiese planteado como en esta forma en que yo lo hago, pero también hay muchas otras formas y como también uno puede ir jugando con las formas. Yo lo hubiese planteado como en la primera parte de la parte metodológica, ¿no? Pero ella lo hace distinto y lo coloca al final de los objetivos. Me parece súper interesante también porque termina un párrafo diciendo enfoque de género. O uno cuando lee, lo que se queda muchas veces es con la frase final de un párrafo. O uno se queda con todo, pero antes del punto seguido, uno se fija ahí, así como, enfoque de género, qué interesante. Quiero seguir leyendo. Retira como ahí una cuestión también que genera justamente esta atracción, esta atractividad del proyecto. Y luego, párrafo de metodología. Misma estructura que yo les comentaba antes. El enfoque metodológico lo trabajó antes, lo puso ahí, ¿cierto? El enfoque metodológico lo puso acá, no lo puso en el párrafo de metodología, pero está perfecto porque en verdad funciona incluso como en términos de tips. Por eso yo digo como hay cosas que hace que quizás no cumple con la estructura, pero que termina siendo muy interesante. Después dice, cabe destacar que la metodología de mapeo sistemático permite, porque la metodología ya la mencionó un poquito aquí, entonces empieza a precisarla, ¿cierto? Habla de la metodología en términos generales, enfocándose en las características de la búsqueda bibliográfica y permitiendo producir una variedad de figuras, tablas descriptivas en relación con las características de la bibliografía, como los métodos utilizados, así como también tendencias temporales, espaciales y temáticas. ¿Qué es lo que está haciendo allí? Nos está diciendo cómo está procesando los datos. Que según mi estructura, lo está haciendo al revés, pero sirve. Porque dice, bueno, voy a hacer una investigación, un mapeo sistemático, pero lo que voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Búsqueda bibliográfica, voy a hacer figuras, voy a hacer tabla, voy a encontrar tendencias temporales, espaciales y temáticas. Me está diciendo cómo lo va a hacer en términos de procesamiento de datos. Y luego me dice de dónde va a extraer los datos. Dice, para su elaboración se usará como base la guía Prisma SSR y la pauta para realizar estudios de mapeo sistemático. La búsqueda de información se realizará en las bases de datos, referencias WOS y Scopus. Me está hablando de procedimiento de recolección de datos. Y lo separa. Párrafo con punto seguido entre medio. Lo hace al revés de cómo lo haría yo, pero está perfecto. También si uno puede hacerlo, no es un problema. No es una regla así como infalible, ¿cierto? Como que uno puede ir modificando. Y aquí la investigadora primero dice cómo lo va a hacer. Va a hacer tablas, figuras, va a hablar de tendencias temporales, o sea, me imagino que va a ser un gráfico con los años. Va a hablar de espaciales, quizás va a ver como por país, por ciudad, cómo es esta bibliografía y las temáticas que tiene. Entonces, me está diciendo cómo va a procesar. Después de buscar todos los papers que va a buscar, me está diciendo cuáles van a ser las categorías de análisis y me está diciendo cómo lo va a hacer. Y luego me dice de dónde va a sacar los datos. ¿Ya? También podría estar al revés. Voy a sacar estos datos y voy a procesarlos de la siguiente manera. Y por último dice, para la organización y procesamiento de los datos se utilizarán las siguientes herramientas de gestor, como gestor bibliográfico, RefWorks, plantilla de cálculo Excel y el software de visualización de datos Boss Viewer. O sea, me está hablando del software que va a aplicar. O sea, como están todos los elementos que debería tener una metodología. Un poquito distinto a como yo lo haría, pero está perfecto. Y sigue siendo muy interesante. O más interesante que lo que yo podría hacer, digamos. Y por último, un párrafo completo de resultados esperados. Estamos perfectamente. Resultados esperados. Dice, resultados permitirán obtener una visión panorámica de la revisión bibliográfica sobre el techo de cristal. Perfecto, me vuelve a recordar un poquito el objetivo. Y luego pone,
A través de la aplicación de indicadores bibliométricos se obtendrá información cuantitativa de la literatura que permitirá caracterizarla de manera descriptiva. Se podrán identificar de diversas líneas temáticas que han sido abordadas con relación al tema, proyectando además futuras líneas y tendencias de investigación. Esos son los resultados directos de la investigación. Va a estar en las bases de datos, va a tener los indicadores bibliométricos, va a tener unas descripciones, va a identificar líneas temáticas y todo eso además como proyectando líneas futuras de investigación. Ese es el resultado directo, pero después coloca un resultado indirecto. Por otra parte, se espera que la investigación sea un aporte a la reducción de brechas de género o toma de decisiones para el tratamiento del fenómeno brecha de cristal en organizaciones como un recurso para mejorar la equidad y la calidad de ambientes laborales. Eso no es un resultado directo de la investigación, es una motivación. Lo que nos está costando la investigadora y cómo hace que esto cierre pero de manera perfecta es que esto va a aportar en el largo plazo y esta investigación va a aportar justamente a ese mundo, a tratar de mejorar la equidad entre hombres y mujeres en las organizaciones, básicamente haciendo esto. Si se fijan, no es un resultado directo, es un resultado muy indirecto, incluso no diría como casi utópico, pero está bien colocarlo. Y si se fijan, tiene directa relación con lo que planteó al principio, que busca, dice, como la situación de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿cierto? Vuelve a hablar de lo mismo, lo frasea de manera distinta, dice, reducción de brechas de género o toma de decisiones para el tratamiento, ¿cierto? Y aquí habla de conceptos que buscan describir la situación desigual entre hombres y mujeres. Pero de nuevo lo vuelve redondito porque vuelve a hablarme de lo que me habló al principio. Y eso para el lector es muy agradable, es muy interesante, así como, bueno, partió aquí, se dio una vuelta, me explicó lo que va a hacer y luego terminó diciéndome por qué es importante para cumplir lo que quiere en términos de motivación. A eso llamamos resultado indirecto o motivación de la investigación. Esa es la capacitación de hoy. Tenemos unos minutitos más. Bueno, quedan 2 minutos para las 3. Quienes tengan como agenda a las 3 no hay problema, esto va a seguir siendo grabado, pero tenemos unos minutitos para hablar de esto, para que ustedes también me cuenten qué les parece, si les parece clara la estructura, si lo ven en el ejemplo, si logran verlo de manera tan nítida y como qué lecciones sacan como para lo que van a hacer a continuación. ¿Alguien quiere comentar algo? Hola, profe. Hola. Creo que la estructura se ve muy, muy clara. A mí personalmente siempre me ha costado mucho aterrizar o escribir, entonces creo que aquí se aprecia súper bien cómo se va estructurando, no necesariamente como punteado cada cosa, sino que se puede integrar todo. Sí, yo creo que un poco ver eso, o sea, como la idea de estos ejemplos es justamente decir como, bueno, ¿cómo se materializa esto? Porque que te lo cuenten así como en la diapo anterior, ¿cierto? Como esto, respecto de verlo, es completamente distinto. Un poquito, la idea de estos talleres es un poquito esa. Hola, Hola. buenas tardes. A mí lo que me pasaba es que cuando veíamos la diapositiva anterior, claro, yo veía como la investigación completa tratada de colocarle en un resumen. Es que normalmente cuando uno ve un resumen de una investigación Ujú, o de un abstract suelen ser 300 palabras, claro. tal como en el ejemplo, que es muy acotado, pero que está toda la investigación resumida y con palabras y con concretas, con los hechos, tiene Ujú, todos los pasos que luego hay que extenderse en toda la investigación, pero en concreto, en resumen así de claro, preciso. Eso me pasaba. súper. Sí, cuando yo me encontré este proyecto, yo dije como es perfecto para el ejemplo, porque uno a veces, incluso a mí me pasa, como yo si yo aplico esta como pauta a mis investigaciones, a veces me salto pasos y a veces no lo hago tan bien, y yo leí esto y dije como, así, esto está perfecto, pero que en verdad tiene todas las cosas, como con algunas cositas cambiadas y todo, pero que resultan mejor incluso. Entonces, la idea de estos talleres va a ser esta, va a ser como mostrar ejemplos de cada una de las cosas de las que vamos a hablar, porque de nuevo, como vamos a profundizar en la cuestión más práctica de la postulación de proyectos, más que de nuevo en que tengan otra clase sobre cómo escribir o cómo se postulan y cuáles son los temas, es como pasar de esto a esto, creo que sirve mucho, o sea, como verlo en la práctica. Y lo otro es que un resumen suele ser escribirse al final, o sea, ahora lo estamos viendo al inicio de esto, Ujú. del taller, pero en realidad el resumen creo yo que se escribe al final porque tienes que tener todo muy claro para poder escribirlo, si no,
Yo creo Eh, que en postulación de proyectos quizás no. Mi, ok, mi experiencia es que yo parto escribiendo el resumen cuando hago un paper, no, pues, cuando hago un paper tengo que tener todo listo y después como al último construyo el abstract o el resumen. Pero para postular yo lo que hago siempre es como hacer primero el resumen, o por lo menos el punteo del resumen, y después tomar claro. eso, lo que hice anteriormente, y después pegarlo en el, por ejemplo, hay partes que van directamente, lo vamos a ver después, hay partes que copiar, pegar en el marco teórico y después desarrollar, ¿cierto? Como aquí está el resumen de todos los elementos que voy a escribir a continuación, y normalmente además las postulaciones son rápidas, entonces uno no alcanza a tener como todo el... Igual sí sería una buena práctica, ¿no? Como por lo menos volver a revisar el resumen que uno escribió al principio después de desarrollar, de todas maneras. Bueno, Hernán, yo ¿Sí? tengo una última consulta. Claro. Cuando hablamos de los resultados indirectos, finalmente son algo así como buenas intenciones, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero cuando hemos revisado los otros proyectos, Ujú, hemos definido como buenas intenciones, pero no vamos a cambiar el mundo. Por ejemplo, ujú. uno no puede exagerar. Entonces, Sí, ¿dónde está el límite ya. de buenas intenciones y el no exagerar, ¿no? Sí, yo creo que es súper importante y el ejemplo que tenemos aquí también nos sirve para hablar de eso. Porque dice, mm, fíjate en lo que dice, porque plantea muy claro como dónde quiere hacer esto, dónde quiere mejorar la cuestión de la equidad de género, porque no va a resolver el problema de la equidad entre hombres y mujeres, pero dice, se espera que esta investigación sea un aporte a la reducción de brechas de género o toma de decisiones, hasta ahí todavía es como utópico, en general, todavía quizás muy arriba, para el tratamiento de fenómenos de brecha cristal en organizaciones como un recurso para mejorar la equidad y la calidad. Entonces, como que plantea aquí como algunas cosas como ambientes laborales, organizaciones que uno puede decir como, ah, entonces mira, quizás como de la lectura de este paper podría ser como que alguien lo lea, o sea, o de esta investigación, que alguien lo lea en el OTEM, que es una organización, y lo aplique. Entonces, claro, ahí le pone como, le hace como un aterrizaje que es muy interesante, porque claro, como que nos valdría la pena decir como por otra parte se espera que la investigación sea un aporte a destruir la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿cierto? Pero sí es como aportar o a veces uno pone, como aportar a la discusión, como lo relativiza también. Eso lo encontramos un montón en proyectos, como aportar a la discusión sobre tales temas, porque no sé qué, ¿cachai? Como que mejore la sustentabilidad de los procesos en la industria de la no sé qué. Entonces sigue siendo general, porque no es directo de tu proyecto, pero tampoco es una cosa así como, no vamos a hacer más sustentable el mundo, pero sí mejorar no sé qué respecto a la sustentabilidad de este tipo en este espacio, en este tipo de empresas, en este tipo de organizaciones, para estas personas, etcétera. Sí, sí hay que poner como un pie en el piso, ¿cierto? No puede ser tan genérico o tan cambiar el mundo, pero sí puede ser un poquito más como motivacional, ¿no? Con la idea también de convencer, pues, o sea, de que sea atractivo, como, mira, va a aportar en esto. Y lo tiene claro, ¿cierto? Como va para allá. Eso también es interesante en términos de técnica como de escritura, ¿no? Como volver a hablarte de los sueños, ¿cierto? Como de cómo esto podría cambiar el mundo, pero bueno, con un pie en la realidad. Así que por ahí va, pero de nuevo todo es practicar, todo es volver a leerse, todo es quizás que otra persona también lo lea, una compañera, una profesora, una colega, lo mire y diga como, ¿y por qué le ponís esto para aterrizarlo un poquito más? O esto está o está muy concreto, de repente no es tan motivado, no es tan motivante. Hay que empezar a probar y finalmente uno como en la escritura también se encuentra como con estas técnicas y estas posibilidades, que además como somos hablantes de una lengua romance, del español, somos dados a la floritura y ese tipo de cosas, cosas que en otros ambientes académicos, los anglófonos sobre todo, tienden como a eliminar, ¿cierto? Como esta parte final en un proyecto de investigación postulado en Inglaterra no va, olvídate, o sea, te dejan fuera. Entonces, como, porque ellos sí son mucho más concretos y nada de flores ni nada de cambiar el mundo, muy concreto, muy específico, pero estamos en Chile, los valores van a ser chilenos, chilenas, y todo funciona así un poco, como, sí, me interesa que, también, no sé, pues estamos acostumbrados a leer libros, realismo mágico, a que no... a hablar un poquito más en prosa que en científico, entonces también tiene que ver como con el contexto en el que nosotros postulamos un proyecto, conocer incluso también como el mundillo bueno, eso lo vamos a ver quizás después, pero también tiene que ver con eso, ¿cierto? Como esto es un marco general para proyectos de este tipo, incluso como pensando en los proyectos internos que tienen como estas formas de evaluarse,
que no se aplicaría exactamente igual en otros contextos, pero más o menos una base también como para ir practicando y soltando la escritura también. Pues, un poquito del objetivo de este curso también es ir soltando la escritura académica eh, como, como parte de las cuestiones más prácticas que busca este curso o estas charlas de fortalecimiento de capacidades. No sé si hay alguna pregunta antes de despedirnos. ¿No? Ninguna. No, gracias, Javier. Bien, entonces, ¿qué nos queda para la próxima semana? Idealmente, voy a priorizar, evidentemente, las personas que van a postular a línea de género. También me lo mandan por correo, me dicen. De repente, yo sé que Susan sí, pero ya hemos estado trabajando con ella, así que no es problema. Pero yo no sé si Janely ya habló con la profe Rosas, si las va a apoyar en la postulación o no, que me lo digan para priorizar esos proyectos, esa revisión de esos proyectos, pero todas tratan de escribir algo, tratan de escribir un resumen, invéntense una investigación si es que no la tienen, y envíenmela y la próxima semana vamos a comentar algunos, no todos, pero sí o sí van a tener un feedback pequeñito de cada una de sus escritos, quizás no esta semana, porque de nuevo vamos a priorizar quienes van a postular este fondo que se entrega a fin de mes, pero todos van a tener como un feedback si es que me mandan al correo como algún avance, alguna idea o lo que sea, y ahí podemos ir como tratando de avanzar y empezar a practicar esto que de nuevo tiene el objetivo justamente de que empiecen a soltarse en términos de postulaciones de proyectos, que les va a servir para el corto plazo algunas y a otras en el mediano y otras en el largo. Y no hay ningún problema en eso. Vamos a tratar de encontrar también como todas esas como intereses, ¿cierto? Como hay gente que está postulando proyectos ahora, gente quizás a fin de año, hay gente que en verdad piensa hacer un posgrado y no sé, y vamos a ir viendo como cuáles son como algunas de las diferencias entre esos distintos tipos de postulaciones, desde el próximo mes en adelante, que ya como que se nos aclara un poquito más el calendario, estas primeras 3 semanas, pensando siempre en la postulación del INES Género de este mes. Así que eso, nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao, Hernán, chao todas. Chao. Chao, gracias. Chao, muchas Chao. gracias. Nos vemos. Chao, chao. Nos Chao, vemos. profe, que esté bien. Chao.